avanzaron bastante ya en todo el proyecto de investigación. Y bueno, pues el objetivo principal de este curso es justamente darle continuidad a ese proyecto que ustedes iniciaron. Hoy es nuestra primera sesión de clase. La idea es entonces presentarles como cuál va a ser la dinámica del curso y también como pues aclarar algunas dudas o algunas inquietudes pues que se puedan generar respecto al mismo. ¿Qué les iba a decir yo? Las diapositivas que voy a presentar hoy, tanto como de la dinámica del curso, como ya del tema que vamos a abordar, yo se las voy a hacer llegar a su correo electrónico, pues es material que seguramente les va a funcionar o les va a servir más adelante. No sé, algunos ya pudieron haber de pronto curioseado el módulo y se dieron cuenta que ya está montada pues la guía de actividades, ya están como las fechas establecidas, las actividades que están propuestas. Entonces, bueno, mi propuesta para la sesión de ahorita es dar inicio a la presentación del curso como tal, cuáles son los objetivos, las actividades y bueno, como todas las generalidades del curso. Y más adelante, entonces ya iniciamos con la temática pues que está prevista para trabajar hoy. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Weimar, te acabo de dar la palabra. Bueno, profesora, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, con respecto a la primera parte de la introducción, se refería acerca del proyecto de investigación iniciado el semestre pasado. En mi caso es primera vez que veo clase con usted y con el docente que mencionó, la verdad nunca he visto clase, me estoy iniciando séptimo semestre de administración de empresas y pues digamos que me quedo como un poco corto con esa parte que mencionó. Y pues las dudas del módulo irán surgiendo a lo largo de la presentación del mismo. Muchas gracias. Weimar, me preocupa bastante tu intervención porque entiendo que esta asignatura tiene como prerequisito metodología, que es la asignatura que vieron el semestre pasado. Entonces, pues básicamente el semestre pasado tus compañeros adelantaron un trabajo muy, muy importante respecto al planteamiento del problema y es un trabajo que se hizo en un semestre, o sea, difícilmente lo vas a poder hacer en un par de días. No sé, yo creo que en un momento Adriana, que es la coordinadora del programa, pues nos va a dar algunas indicaciones. Valdría la pena plantearle a ella la inquietud porque no sabría cómo podríamos manejar esta situación. Como te digo, nosotros vamos a trabajar sobre un trabajo, pues sobre un documento que ya está elaborado. ¿Ves? Entonces, si quieres, porfa, escríbeme un chat privado con tus nombres y todos los que estén en la misma situación, por favor, un chat privado para poder, pues, plantearle esta información a Adriana en un momento. Bueno, acá por el chat alguien me preguntaba que si, ¿qué? Que si yo les iba a dar un visto bueno sobre el proyecto. Más que un visto bueno, lo que se pretende, y de hecho esa es la primera actividad que está prevista para el curso, que deben entregarla pues en un par de días. Mañana creo que me lo deben enviar por la plataforma. Es justamente ese protocolo de investigación que construyeron en la clase de metodología. Repito, quienes no vieron el semestre pasado esta clase, por favor escríbanme un chat privado, porque en el chat de todos se va perdiendo la lista y para poder tener claros los nombres, porque como les digo, pues el curso está previsto para trabajarlo sobre un documento que ya existe. Si ustedes no tienen ese documento, mi invitación sería que primero tomaran la clase de metodología para hacer el planteamiento del problema y luego ya el semestre siguiente tomar la clase de seminario para poder avanzar pues justamente en ese planteamiento de la investigación. Bueno, voy a proceder entonces con la presentación del curso. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar las competencias investigativas básicas para la consolidación de un anteproyecto de investigación a partir de un ambiente de aprendizaje donde se problematiza el conocimiento propio de su área disciplinar. ¿Cuáles son los contenidos temáticos que vamos a revisar en estas sesiones? Ustedes, si se dan cuenta,
La programación de los encuentros sincrónicos no tiene una exactitud, no es que nos veamos o nos encontremos cada 8 días o cada 15 días, sino que pues hay diferentes fechas, va a ser los miércoles, sí, pero en diferentes momentos. Hoy nos encontramos y hasta dentro de 15 días volvemos a tener un encuentro sincrónico. Eso no quiere decir que hasta dentro de 15 días ustedes van a tener que volver a, a familiarizarse con el curso, sino que por el contrario, este curso requiere un gran sentido de compromiso y de responsabilidad por parte de ustedes para la realización de un trabajo autónomo, pues que justamente les permita avanzar en ese proceso de construcción del proyecto de investigación. ¿Cuáles son los contenidos temáticos que vamos a revisar en estos encuentros sincrónicos que vamos a tener durante el semestre? Por una parte, vamos a revisar el proceso de construcción de conocimiento, eso lo vamos a abordar hoy, el objetivo es abordarlo hoy, pues haciendo como un repaso de qué es la investigación, las formas de hacer investigación y también revisando un poco lo que ustedes debieran tener en ese protocolo de investigación que construyeron el semestre anterior. En 15 días, que es nuestro segundo encuentro, vamos a revisar todo el tema de métodos y técnicas de recolección de información, porque como ustedes ya tienen planteado todo ese trabajo teórico de cómo es que van a hacer su investigación, ya la idea es irnos a campo a recoger la información que nos va a poder o que nos va a permitir dar respuesta a ese problema de investigación, pero no nos podemos ir a campo sin saber qué instrumento vamos a utilizar y cómo lo vamos a diseñar. Por tanto, pues es muy importante esa clase. Vamos a revisar algo de la ética en la investigación, cómo es el proceso de recolección, sistematización y categorización de la información, cómo se hace ese análisis de información pues que ya recogieron y finalmente cómo se van a redactar las conclusiones y los resultados. Eh, un segundo. Weimar, me queda bastante complicado atender el chat y atender también acá lo que estoy presentando del curso. Y a ver, te pregunto, del cuarto semestre que me dices que viste metodología, el diseño metodológico de la investigación, ¿tuviste algún documento? ¿Hiciste algún documento? Porque mi otra propuesta es entonces, quienes no tienen del semestre pasado, entonces vamos a ver si hacemos un grupo nuevo, construye un nuevo documento o se adhieren a los grupos que ya están construidos. Profesora, sí, qué pena la interrumpo. Sí, efectivamente, en ese momento se hizo un documento que fue pues presentado en los tiempos establecidos e inclusive lo hice con una compañera que en este momento está viendo esta materia conmigo y pues digamos que no es el más extenso del mundo, pero pues ya tiene una estructura establecida. No sé si de pronto se lo puedo compartir. Nos ¿Con dice qué si podemos compañera? partir de ahí. Mónica Andrea Morales. Vale, entonces este es el documento que ustedes me van a presentar y sobre ese vamos a empezar a trabajar. Sí, perdón, sino que es que ahí digamos que nos dan un poco las cosas porque estábamos Mónica, otra compañera nueva que me escribió desde antes de que arrancara la materia, y entonces digamos que lo hicimos con ella e íbamos a trabajar partiendo desde ceros, pero entonces ya con esto quedaría muy difícil trabajar con ella, entonces habría que decirle a ella que ya no podríamos incluirla dentro del proceso o quizás que se vincule y que nos ayude durante todo el resto del proceso. No Claro, sé qué eso opina. ya es negociación que ustedes hagan con sus compañeros o sea, a mí lo que me interesa es ver que todos tengan un documento sobre el que estén trabajando, que haya un producto al final del semestre, pero ya ustedes verán cómo se organizan y cómo manejan pues esa distribución de trabajo o de cargas. Correcto, bueno, profesora, muchas gracias. Ok, bueno, continúo con la presentación del curso. Si hay otra pregunta o algún otro comentario, me lo hacen saber, por favor. Bueno, mm, ¿cómo va a ser esta metodología o cómo va a ser la metodología para este curso? Como les contaba, pues, y si ustedes se dan cuenta, los encuentros sincrónicos no tienen como una temporalidad fija o una periodicidad fija. Entonces, pues cada vez que hay un encuentro sincrónico, yo voy a presentar algunos temas, pues que van a estar orientados justamente al desarrollo de esas actividades en las que ustedes tienen que trabajar, pues de manera independiente. Entonces, seguramente, como les decía, en 15 días vamos a trabajar o vamos a hablar sobre el diseño de instrumentos de recolección de información.
En el siguiente encuentro trabajaremos cómo es que se debe hacer ese proceso de recolección de información, cómo la vamos a sistematizar, cómo se puede empezar a analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me voy a encargar de presentar esos temas. Por supuesto, esto debe ir acompañado pues de investigación por parte de ustedes, del trabajo juicioso que ustedes hagan en el avance pues de esa búsqueda de información, en el trabajo juicioso que ustedes hagan en atender las recomendaciones y los comentarios que yo haga a partir de los documentos que ustedes me envíen. Hay, digamos que todas las actividades o la calificación que va a tener este curso va a versar justamente sobre los diferentes productos que ustedes elaboren y construyan para ese proceso de investigación. Solo hay una actividad que es evaluativa, digamos, de forma teórica, y esa va a ser dentro de 15 días y es un crucigrama, pues que ya está planteado en la plataforma en el que ustedes van a, digamos, como a evaluar un poco o van a participar eh, a partir de la información que yo les suministré en 15 días sobre los instrumentos de recolección de información. Va a ser como un pequeño quiz, no, pues nada del otro mundo, pues que justamente va a dar cuenta de que ustedes pues entendieron cuáles son esos instrumentos de recolección de información. Entonces acá hay otras cosas súper claves, o sea, además de que es importantísimo que ustedes estén presentes en los encuentros sincrónicos porque seguramente se va a propiciar un espacio de resolución de inquietudes que si se le presenta a un grupo, posiblemente se le presente a muchos otros y va a servir para aclarar dudas a nivel general. Además de esa asistencia a los encuentros sincrónicos, es necesario que ustedes también se responsabilicen por ese trabajo independiente. O sea, yo no puedo hacer mucho más que revisar lo que ustedes me compartan y sugerir desde mi experiencia y desde mi conocimiento cómo deben ir ajustándolo. Pero si ustedes no lo hacen, pues difícilmente va a haber un buen avance respecto a ese trabajo. Eh, ¿Cuál va a ser nuestro cronograma de trabajo? Como les contaba, tenemos respecto a denme un segundo porque es que hay un montón de personas que me están escribiendo por el chat independiente y no puedo atender el micrófono y atender el chat. Bueno, voy a seguir presentando y al final resuelvo las inquietudes del chat. Mm, les decía, tenemos durante el semestre solamente 6 encuentros sincrónicos. Hoy es el primero, nos quedarían 5 más. Por consiguiente, hay que sacarle el jugo a estos encuentros, hay que aprovecharlos al máximo. A partir de cada encuentro se van a desprender unas actividades que ustedes tienen que ir desarrollando. Las que están planteadas en la guía de actividades, ustedes deben subirlas a la plataforma en la fecha que está estipulado, digamos, con los lineamientos que ahí está estipulado. Mi recomendación, antes que todo, es que por favor descarguen esa guía de actividades y la tengan a la mano como una brújula, porque finalmente va a ser lo que les va a indicar cómo es que se va a desarrollar el curso, en qué fecha es que deben presentar qué actividad. Y recuerden que es un trabajo en equipo, entonces no es solamente yo voy a hacer, sino cómo me voy a organizar con mis compañeros de equipo para entregar eso que me están solicitando. Como les decía, hoy pues es nuestra primera clase, es la introducción al curso y para mañana yo esperaría en la plataforma tener ya los protocolos de investigación que ustedes desarrollaron el semestre pasado. Repito, quienes no, o sea, en algún momento para ver esta materia alguien tuvieron que haber visto algo de diseño metodológico. Lisette, que es una persona que está homologando esta materia, me pregunta que ella tiene un anteproyecto que venía trabajando en la otra universidad en la que estudiaba antes. Vale, vamos a trabajar sobre ese anteproyecto. Yo creo que no hay que perder trabajo. Y cualquier cosa que tengan adelantada respecto a eso, pues vamos a pulirlo para que no sea trabajo perdido. La mayoría seguramente sí tienen el protocolo de los que elaboraron el semestre pasado con el profesor José Carlos. Ay, Dios mío, ¿cuántas personas no tienen ni grupo ni proyecto? Estoy enloquecida con este grupo. O sea, yo tenía entendido que este grupo de trabajo tenía continuidad del semestre anterior. Mm, bueno.
No sé, voy a ver cómo soluciono este tema porque me preocupa un poco. A ver, ¿hay alguien que haya tomado la clase el semestre pasado con el profesor José Carlos? Mauricio, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Buenas ¿Cómo me noches. escucha? Profe, yo vengo trabajando con un grupo, pues nosotros no habíamos visto la clase con usted, pero sí con otro docente. ¿Con quién la Y, viste? no, y tampoco es con el docente que no recuerdo el nombre de él en estos momentos, pero ¿Cuándo la ya viste? le digo. eh, el semestre el pasado, antepasado, el antepasado, o fue el pasado, ya ni me acuerdo. Igual, nosotros llevamos la trayectoria, esta es la segunda parte del seminario, Y ya tienes algún ya de lo documento que es de previo, ¿no? investigación. Sí, claro, nosotros vamos a la par de lo que tú estás pidiendo prácticamente. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? No, que tú estás preguntando que si alguien tiene ya eso, sí, nosotros lo tenemos. Ok, Diseño metodológico e investigación. sí, exactamente. Esa materia es la que todos debieron haber visto antes de haber inscrito esta materia. Correcto, sí. Ese fue el que nosotros vimos con el profesor, ya le digo cómo se llama el Héctor, profesor. acá me están diciendo que un profesor Héctor. Bueno, aquí ya está. Ya le digo el nombre del profesor. Bueno, no importa el nombre del profesor, Weimar, no, Mauricio, qué pena. No importa el nombre del profesor. O sea, el caso es que prácticamente nadie de los que está acá la vio el semestre pasado. Ah, bueno, Angélica sí la vio con José Carlos. No, nosotros sí la vimos, pero la vimos fue en el semestre antepasado. O sea, Bueno, el año pasado, vamos a mejor hacer dicho. algo. Todos deben tener algún proyecto, algún documento previo, algo ya escrito sobre un proyecto de investigación, haya sido el semestre pasado con José Carlos, haya sido el semestre antepasado con Héctor, hace 2 años con Pepito Pérez, con quien sea. Entonces, Sí, señor. nada, vamos a trabajar sobre esa idea. O sea, el documento que tengan es lo que van a subir a la plataforma en grupos. ¿Tú estás con alguno de tus compañeros con quien viste esa materia el semestre pasado, antepasado, Mauricio, acá en este curso? La vi con, sí, con Paola Alessandra Montes y con ¿Están Jimmy. inscritos en este curso? Sí, señora, ese es el grupo que llevamos desde que empezamos esa materia. Vale, perfecto. Somos Entonces tres. ustedes, asumimos que ustedes son un equipo y van a seguir trabajando sobre ese documento, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Entonces, quienes están en la misma situación, o sea, el tema es entender que hay un documento ya de base, hay un trabajo que ya está hecho, ¿cierto? Entonces no vamos a perder ese trabajo sobre ese mismo documento que ustedes ya está hecho y que ustedes ya tienen hecho, que es el que van a subir a la plataforma a más tardar mañana. Ya les voy a decir qué es lo que debe incluir ese documento. Si ese documento no tiene eso, pues hay que ajustarlo. Es sobre ese documento que van a trabajar y sobre ese documento sobre el que vamos a ir avanzando durante el semestre. Quienes no tienen grupo, a ver, Lisette Dayana Tamayo es una chica que viene de otra universidad hizo un proceso de homologación. Ella ya está trabajando sobre un documento. No sé si quienes no tengan grupos se quieren vincular con ella. No sé, Lisette, si tú facilitas un poco ese proceso para que entre todos podamos construir equipos. Los equipos deben ser de 3, máximo 4 personas. ¿Está claro? Dale, yo estoy viendo que ahí se están pasando en los celulares, los WhatsApp. Porfa, pues
Organícense ustedes en equipos. Entonces, quienes no tienen grupo, por favor, Lizeth, no sé si quieres dar tu correo electrónico, si quieres dar tu, tu WhatsApp y se coordinan. Grupos de 2 personas. Si ustedes quieren vincular a alguien más, vincúlenlo. Máximo 4 personas. Máximo 4 personas. Sigo con la presentación del curso. En 15 días es nuestra segunda sesión, métodos y técnicas de recolección de información. A partir de este tema va a haber 2 actividades. La primera, que es el crucigrama que les comenté, al cual pueden acceder a través de la plataforma, eso lo deben resolver en 15 días, y a partir del cual se van a evaluar algunos conceptos sobre los métodos y técnicas de recolección de información. Y a partir de esa sesión en la que voy a presentar cuáles son los métodos y técnicas de recolección de información, ustedes ya deben empezar en el trabajo de diseño de instrumentos de recolección de información. ¿A partir de qué? Del problema que ustedes van a abordar. Seguramente hay investigaciones que les va a funcionar más una entrevista, más un grupo focal, más un cuestionario. Eso ya lo iremos viendo en esa sesión, pero tienen del 6 de agosto al 21 de agosto para hacer ese trabajo de diseños de instrumentos. Seguramente para el 21 de agosto ustedes ya deben enviarme esos diseños a través de la plataforma, esos instrumentos ya diseñados. Sí, efectivamente el 21 de agosto ustedes deben subir a la plataforma ya los instrumentos diseñados y yo a partir de eso entonces les doy otra retroalimentación para ajustarlos y empezar a trabajar sobre ello. Luego vamos a tener nuestra tercera sesión en septiembre 11. Acá vamos a abordar un tema de la ética en la investigación. Necesitamos saber cómo tenemos que hacer ese proceso de recolección de información y a partir de ahí va a iniciar todo nuestro proceso de información, de recolección de información. El 11 de septiembre lo iniciamos y la idea es para el 25 de septiembre ustedes ya hayan recolectado la información que requerimos para la investigación que vamos a desarrollar y esa información esté consolidada en un esquema. Todo eso lo vamos a ir retroalimentando permanentemente. Nuestra cuarta sesión va a hablar justamente sobre, a partir de ese esquema de registro que ustedes construyeron, de la información que recolectaron, cómo la vamos a categorizar y cómo la vamos a sistematizar de tal forma que nos facilite el posterior análisis. Eso lo revisamos en la sesión 4 y en la sesión 5 vamos a mirar cómo es que se analiza esa información. Ustedes, el 2 de octubre tenemos la sesión 5, a partir de ahí ustedes deben arrancar con todo el proceso de análisis de información de cara a lo que encontraron al recolectar la información, pero también de cara a la teoría que ustedes eligieron, pues que iba a partir de la cual se iba a leer el problema de investigación que ustedes decidieron elegir. Finalmente, vamos a trabajar un tema de reflexiones y conclusiones, es decir, no se analiza información porque sí o para algo, o para que quede en el aire, sino la idea es generar un tipo de reflexión y conclusión que nos permita decir algo acerca del problema de investigación que planteamos. Y nuestra última sesión es el 13 de noviembre, en la que vamos a socializar el proyecto de investigación y pues ustedes van a subir a la plataforma el documento final. Eh, Estas son pues como están distribuidas las calificaciones, la ponderación de cada uno de los asuntos que vamos a trabajar a lo largo del semestre. El primer avance que deben entregar mañana tiene una ponderación del 15%, el crucigrama el 5%, los instrumentos de recolección 20%, el esquema el 10%. Bueno, ahí está pues ya discriminada la ponderación. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Además de los que no tienen grupo, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna pregunta sobre cómo está diseñado el curso? No te entiendo, Julián. ¿No tienes micrófono para que puedas hacer de manera más clara la pregunta?
No, no te entiendo. Me gustaría, por favor, que accedieras a un micrófono para que de manera más clara puedas plantear la pregunta porque no te entiendo, Julián. Lamentablemente no te entiendo. Bueno, ¿cuáles son las pautas para el desarrollo del curso? Por un lado, vamos a hacer un tema, vamos a trabajar pues, sobre el entendido de la puntualidad. Como ven, son muy pocos encuentros sincrónicos y 2 horas se van volando. Vean, ya llevamos media hora y no hemos avanzado mucho. Entonces, la idea sí es iniciar puntualmente a las 6:30 y finalizar a las 8:30. Es necesario que ustedes pues asistan a los encuentros y estén ubicados en un espacio adecuado y ojalá contando con los implementos requeridos, por ejemplo, pues mínimo el sonido para que me puedan escuchar y un micrófono. Muchas veces el tener el micrófono nos facilita esto y nos agiliza un poco el planteamiento de dudas, ¿no? Entonces, eso también es importante. Algo súper clave, las actividades, sobre todo las que están planteadas en la guía de actividades, deben ser entregadas a través de la plataforma. Posiblemente yo al correo electrónico les reciba algunos avances muy pequeños sobre los que yo les haga comentarios pues de manera independiente. Pero cuando haya una actividad planteada por tiempo en la guía de actividades, es necesario que la suban a través de la plataforma. Por ejemplo, el protocolo de mañana debe ser subido en la plataforma. Y pues los tiempos están claros. Desde el comienzo ustedes tienen acceso a la guía de actividades, ahí están establecidos pues ya el cronograma de trabajo. Ustedes pues deben entonces pues ceñirse a eso y programarse justamente para trabajar en aras de cumplir ese cronograma. Y pues lo que les decía al principio, pues este seminario pues requiere de un altísimo grado de compromiso y responsabilidad para el trabajo independiente. Entonces, pues yo no voy a estar encima de ustedes que hubo, entreguen la actividad que hubo, no sé qué. Eso depende pues, del compromiso que ustedes tengan con su proceso de formación, con el proceso de investigación y pues también como equipos se distribuyan las responsabilidades pues para avanzar en el trabajo, ¿no? Rápidamente les cuento pues quién soy yo. Soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia, soy Marcela Prieto Rodríguez, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una especialización en desarrollo humano y bienestar social. Tengo una maestría en estudios organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tengo experiencia laboral en el sector privado, liderando áreas de responsabilidad social y desarrollo organizacional. Experiencia también en consultoría, experiencia en el sector público fortaleciendo procesos de participación ciudadana y experiencia en el sector educativo como docente en la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma Metropolitana de México y como docente también en la Universidad de Manizales de manera virtual y presencial. Ahí está mi correo electrónico. Como les digo, yo no recibo actividades al correo electrónico, pero pues es un medio de contacto o un medio de comunicación bastante eficiente que nos va a facilitar en algunas ocasiones todo este proceso de formación durante el semestre. Pues no me queda más que darles la bienvenida, esperando que sea un trabajo pues fructífero para todos, productivo, que eso que iniciaron hace 1, 2 o 3 semestres en el planteamiento de ese proyecto de investigación, ese anteproyecto de investigación, pues podamos llevarlo a cabo, podamos como sacarle jugo a eso que a ustedes les interesa investigar. Entonces, pues bienvenidos, espero de verdad poderles aportar cosas interesantes. Estoy 100% comprometida a poder, pues, a generarles esos aportes, a poderles orientar un poco en el proceso investigativo, pues a partir de mi experiencia como investigadora, a partir de mi experiencia como docente, a partir de mi experiencia profesional. Y bueno, que entre todos podamos construir proyectos interesantes. Como les anunciaba hace un momento, más adelante se va a vincular o se va a conectar a nuestra clase Adriana, la coordinadora del programa, entonces seguramente ya les va a hablar un poco sobre la importancia que tiene este curso y sobre la necesidad pues del compromiso que requerimos por parte de ustedes.
A ver. Jenny, ¿tienes micrófono? Jenny Paola Guzmán Castro, ¿tienes micrófono? No. A ver, Jenny, el, ese, ¿a partir de qué te organizaste con estas tres personas o cómo organizaste tu grupo? Bueno, entonces entre ustedes decidan qué proyecto eligen. O sea, decidanlo entre ustedes. Yo no voy a saber cuál es el de quién. Me interesa es que cada grupo, cada estudiante esté en un equipo de trabajo y que cada equipo de trabajo tenga un proyecto de investigación sobre el cual trabajar. Ya en un momento les voy a presentar cuáles son como los requisitos o los parámetros que hay para esa presentación del documento. Entonces, ustedes a partir del pertinente para poder presentarlo. Julián, voy a empezar ya con la presentación. ¿Quieres que aclaremos la duda que tienes? Luz Giraldo, hace un momento, más adelante en el chat puedes buscar el teléfono. Empezaron a intercambiar teléfonos para consolidar los grupos. Porfa, vincúlate con alguno de ellos. Lisette Lisette también, Lisette Dayana Tamayo, está también sola en su grupo de trabajo. Si quieres, puedes vincularte con ella. Claro, Julián. Por eso es importante haber visto la clase de diseño metodológico. ¿Por qué? Porque en esa clase de diseño metodológico y quienes, o sea, yo les voy a ser muy sincera, yo venía con la idea que las 42 personas que están inscritas en este curso fueron las mismas 42 personas que vieron diseño metodológico el semestre pasado con el profesor José Carlos. Yo me reuní con él y ajustamos este curso de cara a lo que avanzaron con él el semestre pasado, es decir, quienes vieron el semestre pasado seminario de diseño metodológico, pues tienen un muy buen avance respecto a lo que se les va a pedir en este curso. Eso era lo que yo tenía entendido cuando me asignaron este curso. Ahora, como hay personas que no tienen equipo de trabajo, como hay personas que no que no tienen formulado ni siquiera el protocolo de investigación, la propuesta es que quienes ya tienen algún avance, sea del semestre pasado, de 2 semestres atrás, de 3 semestres atrás, de 5 años atrás, usen ese documento que tienen como base para esta materia. Esa es mi propuesta. Julián, claro. Entonces, de lo que se trata es que en ese protocolo de investigación se haya planteado algún tema de interés. Por eso te digo, busca de las personas que ya tienen un protocolo avanzado, un documento avanzado, si hay algún tema que te interese. Porque si te soy sincera, de las 42 o 48 personas que ya van inscritas en este curso, me queda muy difícil que cada uno haga un trabajo independiente. Entonces, por eso es que se plantea la metodología en equipos, para que por un lado ustedes pues justamente aprendan a conversar a partir de la investigación y del trabajo en equipo, pero además porque pues es un trabajo bien demandante. Si es demandante para ustedes como estudiantes,
Imagínense para nosotros como profesores lo demandante que puede ser revisar tantos documentos de tantos estudiantes y no solo de esa clase. Entonces, pues la idea es hacernos la vida lo más amable posible entre todos. Entonces, Julián, vuelvo y te repito, claro, de lo que se trata es de profundizar en un tema, pues el que a uno le interese, que a uno lo motive. Desafortunadamente, si tú no tienes diseñado un protocolo, te propondría o que hagas uno de aquí a mañana y que eso sea lo que me entregues, o que te vincules a alguno de los grupos que ya tienen cierto avance y empieces a trabajar con ellos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, Weimar, tú me animas un poco porque yo sí estoy un poco angustiada, la verdad. Si les soy sincera. Bueno, como les decía, la idea es hoy avanzar un poco en la presentación del tema. Lo que quiero presentarles es lo que yo esperaría que esté en ese documento que ustedes tienen. No voy a profundizar en cosas como que es investigar. Esta información, como les dije, se las voy a igual a pasar por correo electrónico, lo pueden revisar después. Me interesa esta gráfica. ¿Cuál es el proceso de investigación? ¿Y en qué vamos o se supone en qué vamos nosotros? Como decía Julián, cuando uno hace una investigación, pues debe elegir un tema sobre el cual va a profundizar, ¿verdad? Se supone que ustedes en ese protocolo de investigación, en ese documento que ya tienen, sea el semestre que sea, ya eligieron un tema. Y para la elección de ese tema o para darle un fundamento teórico a ese tema, ya hicieron una revisión bibliográfica. También se supone que a partir de esa selección de tema y de la revisión bibliográfica, hicieron un planteamiento del problema, definieron unos objetivos, establecieron una justificación y delimitación del problema a investigar y empezaron a trabajar en el marco teórico. Es decir, a partir de qué teoría, a partir de qué marco de referencia, yo voy a leer ese tema que elegí en un primer momento, ¿verdad? Algunos posiblemente. Lizeth, la delimitación es, por ejemplo, no decir me interesan los niños pobres, sino me interesa conocer la situación de pobreza de niños de 3 a 7 años que se ubican en Manizales y que estuvieron en esta situación del 2000 al 2010, por ejemplo. Eso es delimitar un tema. Habrá algunas personas que ya avanzaron en algo de la metodología de la investigación. Por ejemplo, si tengo este marco teórico y tengo un tema elegido, ¿cómo voy a investigar sobre este tema? ¿Lo voy a hacer a través de encuestas? ¿Lo voy a hacer a través de entrevistas? ¿Voy a ir a hacer un proceso de observación? ¿Simplemente me voy a remitir a fuentes bibliográficas? Eso ya lo iremos revisando. Y lo que está chuleado en verde es lo que nosotros vamos a trabajar este semestre. Quienes no tengan todavía la metodología de la investigación o pues deban ajustarla, vamos a trabajar en esto. Vamos a definir cuáles son las técnicas e instrumentos de investigación, todo el proceso de recopilación de datos,
todo el proceso de análisis de resultados y finalmente la elaboración de las conclusiones de ese problema de investigación que definimos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, como María Camila me dice que no hay preguntas y nadie más me responde, yo asumo que no hay preguntas, más preguntas. ¿Qué es el planteamiento del problema? Ah, bueno, acá les quiero contar algo. Para hacer un poco más entendible todo este tema, yo lo que hice fue, bueno, plantear como lo teórico, por ejemplo, qué es el planteamiento del problema o cómo se hace un planteamiento del problema de investigación, y esto lo ejemplifico con un planteamiento de investigación. Este planteamiento de investigación que les voy a presentar acá fue mi tesis de la maestría. Entonces, la idea es como que usted, obviamente es un tema mucho más profundo, o sea, no se les va a pedir algo del nivel de profundidad o del nivel de rigurosidad como una tesis de maestría, pero es para que ustedes entiendan cómo es ese proceso de construcción de conocimiento, ese proceso de investigación, y pues se vayan dando una idea de cómo se puede hacer el planteamiento del problema, la definición de los objetivos, de las preguntas de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el planteamiento del problema? Es el primer paso o fase de la investigación. Es el descubrimiento de un problema que necesita una solución. Es algo que nos inquieta saber, como algo que sentimos que está por resolver o que le falta cierta profundidad y que necesita ser resuelto. Es importante abordar un tema que genere curiosidad, la curiosidad necesaria que impulse su abordaje y estudio con el fin de promover en base a este nuevo conocimiento. Y Weimar, puede ser como una descripción, exactamente. Es como hay una situación que me genera interés o hay una situación que me genera ruido, es cómo voy a problematizarla un poco para para que pueda yo empezar a investigar sobre esta situación. Y problematizarla no quiere decir que haya una dificultad, sino es entender que esa situación que nos interesa requiere ser más profunda, requiere un estudio más profundo, requiere una reflexión, requiere un análisis diferente. Entonces no es que lo que nos sirva de investigación son cosas problemáticas o cosas malas, sino es una situación particular que nos genere curiosidad y que consideramos que puede ser investigada y que puede ser profundizada desde la teoría. ¿Cómo podemos encontrar problemas de investigación? Desde nuestra profesión, desde el intercambio de ideas con otras personas, a partir de lecturas científicas, intereses personales. Y bueno, desde diferentes fuentes académicas se pueden empezar a generar problemas de investigación. El enunciado del problema de investigación prácticamente lo que hace es exponer el tema elegido a partir de características, rasgos, propiedades y la situación actual de dicho problema. Este enunciado proporciona un panorama general que permite tener un primer acercamiento con el tema de estudio, identificando algunas fortalezas y debilidades para comenzar la construcción del camino investigativo. Es la descripción general y detallada del tema o situación que se desea investigar. Y acá hay un ejemplo muy conciso que posiblemente les pueda orientar un poco esta idea del problema de investigación. Si el tema que se escogió se relaciona con la cultura organizacional, se debe demostrar qué se quiere evaluar de dicho tema. Explicar, por ejemplo, si los diferentes actores participantes en la organización se consideran parte o no de una cultura. ¿Cómo debería ser una cultura en la organización? ¿Qué ventajas o limitaciones tiene la cultura? Otras cosas que se me ocurren. ¿Qué instrumentos tienen las organizaciones para desarrollar esos procesos de cultura organizacional? ¿Qué sentido se generan los trabajadores a partir de la cultura organizacional que muchas veces pues implementan las organizaciones, ¿no? Temas de ese tipo. Por ejemplo, en la tesis que yo les contaba, que pues que es la que les voy a ir compartiendo como apoyo para la presentación del tema, el tema que a mí me inquietaba era la definición de los tiempos laborales. Los tiempos laborales, cómo en una organización se pueden definir ese tema de los horarios laborales, de los tiempos laborales.
Y entonces yo me puse a leer, a buscar información en bases de datos sobre artículos que ya se habían escrito al respecto, y eso me permitió entender ciertas cosas. Primero, que ya había un montón de gente que se había pensado el mismo problema que yo y que ya habían escrito, es decir, yo no tenía que empezar desde cero a investigar sobre mi tema, sobre mi problema, sino que lo más valioso era retomar lo que otras personas ya habían dicho sobre ese tema para empezar a formular algo que me permitiera decir algo nuevo. Entonces, ¿qué encontré? Que, por ejemplo, a partir del contexto de globalización que se empezó a generar desde los 90, se empezaron a generar otras formas de trabajo, trabajos atípicos, trabajos precarios, y que finalmente ese contexto de nuevos trabajos y de todo como resultado del proceso de globalización, eso incidía en cómo las organizaciones hoy definen de una forma diferente los horarios de trabajo a como lo hacían hace 30 años. Entonces, por ejemplo, por trabajos atípicos encontramos la idea del teletrabajo. Entonces, muchas veces, y conocemos que el teletrabajo no requiere un horario de trabajo, o cómo muchas organizaciones están implementando la idea del horario flexible. Entonces, empecé a encontrar temas de eso. También encontré que a partir de esa idea de la globalización y de esas nuevas dinámicas organizacionales, había una incidencia bastante fuerte de la tecnología. Y entonces, como muchas veces el celular, por ejemplo, o el computador portátil que nos llevamos a casa, era lo que muchas veces facilitaba ese desarrollo o ese cambio en los horarios de trabajo. También encontré, revisando la bibliografía, que era a partir de eso que muchas veces se generaban nuevos conceptos de los trabajadores, el trabajador ideal, el presentismo, la masculinización de la mujer, y cómo eso finalmente iba a desencadenar un dilema entre la vida laboral y la vida social de las personas, que finalmente se traducía en lo que a mí me interesaba al principio, que era la definición de los horarios laborales y cómo esos horarios laborales afectaban, por un lado, el desempeño de las tareas en la organización, pero también el cumplimiento de ciertos roles o ciertas responsabilidades pues, en la vida diaria de cada persona. Les pido un break por parte mía. Se va a conectar en este momento a nuestra sesión de clase Adriana, la profesora Adriana Ramírez. Les pido por favor la escuchemos atentamente. Valeria, ¿tú me ayudas para que ella se conecte o yo debo hacer algo? Buenas noches. Me- yo acá estoy de intrusa 5 minuticos. ¿Me están escuchando? ¿Me ven? Profe Marce, hola, ¿me escuchan? Valeria, ¿cómo están? Bueno, no sé si la profesora Marcela les comentó que iba a estar aquí 5 minuticos para robarles del inicio del curso, porque pues quería dejarles 2 reflexiones en el inicio de este curso tan importante. La primera reflexión es que ustedes entiendan la importancia de este curso de seminario de investigación y del que tuvieron del diseño metodológico. Nosotros hemos estado muy cuidadosos y yo personalmente he estado muy cuidadosa de ubicar unos muy buenos docentes en estos cursos porque vemos en diseño metodológico y en seminario de investigación una oportunidad de oro para que ustedes los estudiantes aprovechen estos cursos y saquen de una vez su opción de grado o la dejen muy avanzada, muy adelantada. ¿A qué me refiero?
Ustedes en diseño metodológico hicieron un anteproyecto, en seminario van a desarrollar el proyecto de investigación. Entonces la idea es que aprovechen a la profesora Marcela, sus conocimientos, su asesoría, lo hagan muy bien para que dejen muy afinado su proyecto de investigación y les pueda servir como la opción de grado de proyecto de investigación o lo que comúnmente llamamos tesis. Las opciones de grado son las mismas para todos los estudiantes de los programas de la facultad, para mercadeo, para administración, para contaduría, para finanzas, para economía. Entre esas opciones hay una que se llama de proyecto de investigación, que nosotros llamamos comúnmente tesis, pues tesis. La idea es que ustedes en diseño y en seminario, ustedes puedan ir pensando en su proyecto de investigación y lo dejen muy listo o lo dejen muy avanzado. Entonces, si aprovechan el proceso, aprovechan la profesora Marcela y este proceso, les puede quedar muy listo y la profesora Marcela puede decir al final del semestre, estos grupos lo hicieron muy bien, estos grupos podemos solicitar a investigaciones que nos evalúen el proceso, a ver cómo lo ven y puedan pasar a pares evaluadores y puedan ustedes empezar un proceso de ajuste y demás y quedar lista su opción de grado. O la profesora Marcela les puede decir, hay un buen proyecto, hay un buen avance, pero deben continuar avanzando y trabajando más. Pero ya han trabajado un semestre, los ajustes y pulirlo puede demorar otro semestre para que se haga el proceso de presentación y solicitud de pares evaluadores de sus proyectos. Entonces yo lo que quería como contarles ahora, que ingreso así como tan abruptamente, porque yo tenía como la intencionalidad era de que nos conectáramos todos los grupos al mismo tiempo, pero no fue posible, entonces me ha tocado uno a uno y por eso ya llego a esta hora al curso de ustedes, pero la intencionalidad y la reflexión con la que quiero que inicien el semestre y esta materia es que esta asignatura puede ser el primer paso para que ustedes avancen en su opción de grado. Los que tienen considerado esta opción de grado, la tesis, pues los que no la tienen considerada van a aprender porque los cursos de investigación desarrollan competencias para comunicarnos, para escribir, para leer, para tener un pensamiento crítico, para tomar postura, para volvernos un poco más expertos en ciertos temas. Esa intencionalidad del desarrollo de esas competencias la van a adquirir todos en el curso. El que quiera, el que diga, no, es que yo voy a hacer seminario de investigación como seminario de grado como opción, al final es válido, va a aprender mucho en el curso y va a ser maravilloso el desarrollo de sus competencias. Pero para los otros, para los que aún no tienen claro, yo les diría que aprovechen el inicio del seminario de investigación, lo que aprendieron en diseño, que se supone que debe ser un proceso continuo, para que avancen mucho en su proyecto de investigación y al final lo podamos presentar como su opción de grado, ¿cierto? Entonces, en los proyectos, los trabajos de grado se están autorizando en grupos de 2 o 3 personas, pero también si yo lo quiero presentar individual, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero pues tampoco se pueden grupos de 10 ni 16, pero grupos de 3, 2, una persona individual, pues también, ¿cierto? Pero también se permiten grupos. Yo quería, pues, que conversáramos y reflexionáramos un poco de este tema. Ya tengo otra reunión, no me puedo pues como demorar mucho. Ahí les dejo la inquietud y les dejo la reflexión para que aprovechen el espacio, aprovechen a la profesora Marcela que conoce, que le gusta la investigación, para que los acompañe y los asesore muy bien en este proceso y ustedes puedan avanzar. Aprovechen este espacio. Yo les deseo muchos éxitos en el inicio del semestre y en este inicio del curso. Si tienen una pregunta específica de esa opción de grado, me la pueden hacer ahora. Si tienen preguntas de otros asuntos, la semana entrante los vamos a convocar a una reunión general de estudiantes. En esa reunión podemos conversar con más tiempo de todos estos procesos. Bueno, entonces no sé si la profesora Marce quiere agregarme algo que se me haya olvidado, pues que lo hemos conversado, la intencionalidad de los cursos, o si alguien tiene una pregunta específica, lo escucho, o si no, pues ya nos estamos conversando la próxima semana, chicos. Marce, ¿tiene algo para decirme? No se me olvidó nada. Bueno, pues les deseo muchos éxitos. Dime, Marce. Nada, mira, pues ahorita justamente haciendo el sondeo con los chicos, yo había entendido
que este curso era la continuidad del curso de diseño metodológico que vieron el semestre pasado, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la Con el profesor intencionalidad. Gustavo. Ujú. Hay varias personas, de hecho diría que solo hay como tres personas que vieron el semestre pasado y hay otras personas que lo vieron hace 2 semestres, hace 3 semestres, hace en otras universidades. Incluso hay personas que no tienen definido ningún documento. Hay un chico de contaduría, Julián, que no ha visto ninguna materia previa antes de ver esto. Entonces, no sé hasta dónde sea el tema del prerequisito para esta materia y pues ya obviamente la dinámica del curso se ajustaría a eso. A quienes no tengan un proyecto definido, pues toca que se adhieran a alguno de los grupos que ya tengan un proyecto definido, porque empezar a formular un proyecto a estas alturas, en este momento, para este curso, creo que no, que es muy viable, ¿verdad? Bueno, pues por ejemplo, vamos a empezar con el estudiante de contaduría. Yo a Julián le sugeriría con todo el cariño del mundo que cambie a diseño metodológico de investigación. Porque, bueno, como ustedes saben, en virtualidad no hay prerequisitos, el estudiante toma las asignaturas que considere o que pueda. Pero yo siempre a los estudiantes de administración, yo siempre les digo, miren su plan de estudios y váyanse de manera lógica y ordenada por los semestres que les sugerimos, porque hay unos conocimientos y unas asignaturas que tienen relaciones previas. Yo le diría a Julián que haga tránsito a diseño metodológico para que arranque con la construcción de su anteproyecto de investigación y el próximo semestre vaya a seminario de investigación. Porque si no, pues Julián no va a tener muchas opciones. Va a tener una opción de buscar un grupo que ya tiene un proyecto establecido de un tema que, pues, que él no quiera, que no le guste, y va a hacer la tarea solo por cumplirla. Y cuando vea diseño metodológico se tiene que volver a hacer un plan de proyecto, no tiene sentido. Pero pues esa es una decisión de él, ¿cierto? Muy respetable. Él ya digamos lo tendrá que pensar y discutir. Yo le sugeriría que se cambie a diseño metodológico. Eso es uno. Los que dieron diseño hace mucho tiempo o que se les homologó, ellos deben tener un proyecto de investigación, porque los que dieron diseño metodológico tenían que haber hecho una propuesta de un proyecto de investigación. Yo les sugeriría, me gusta ese proyecto, desempólvelo y empiécelo otra vez a trabajar con la profesora Marcela. Ah, es que yo la homologué en otra universidad. Si la homologué porque la di en otra universidad, tiene que haber tenido un componente de investigación. Ah, es que tenía como una media idea de una propuesta de investigación, pues traiga esa propuesta de investigación y empiece a ajustar a lo que se está pidiendo acá en seminario de investigación. Ah, es que yo no tengo nada, me homologaron y no tengo ni idea de nada. Pues lo más obvio y lo más lógico, pues no es lo más obvio. Lo más práctico es que busque un grupo de trabajo. Y ya con el grupo de trabajo se determinará si el proyecto puede ser viable para seguir como opción de grado o simplemente se cumplen con los requisitos del curso y gana la materia y posteriormente debe buscar otra opción de grado. El curso tiene unos lineamientos y tiene unos procesos y tiene unas temáticas que hay que desarrollar. Está claro que el que no tiene nada, pues tendrá que o esforzarse mucho y trabajar a la par ante todo, o adherirse a otro grupo, o buscar un proyecto que haya desarrollado en algún momento y empezarlo otra vez a trabajar. O sea, ¿qué quiero decir? Los contenidos del curso son esos y esos son los que se van a trabajar. Los que tienen desventajas tendrán que ponerse en al corriente o tendrán que buscar soluciones con la profesora Marcela, que ya tú me imagino que irás conversando con ellos, irás conociéndolos y ya podrás irlos como guiándolos y orientándolos para que tomen la decisión, digamos, más correcta. Perfecto. Listo. Bueno, Muchísimas pues, gracias por tus aclaraciones y por tu tiempo. bueno, chao. Chao, que estés bien. Chicos, ¿de pronto quedó alguna inquietud respecto a lo que planteó la profesora Adriana? Todo está claro.
Hamilton, esa duda yo no te la puedo resolver, ahí sí te recomiendo que porfa le escribas a Adriana, porque yo no sé muy bien, prefiero no darte información porque puede ser errónea. Entonces, háblalo con ella, ya viste que ella les pidió que, o en la semana entrante en la reunión a la que les van a convocar, o por correo electrónico, contáctate con ella, por favor, porque ya ahí sí yo no tengo mayor información al respecto. Vale. Entonces, ¿les parece si retomamos la presentación en la que estábamos? Ah, mientras la profesora Adriana hacía su intervención, yo les envié a su correo electrónico las dos presentaciones que estamos socializando hoy. Por favor, revisen si ya las recibieron y si ya las recibieron algunos y otros no, les pido que por favor me escriban a mi correo electrónico para yo podérselas reenviar, ¿vale? Bueno, entonces continuamos. Bueno, ¿se acuerdan que íbamos en el tema de qué? Del planteamiento del problema de investigación, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta acá sobre el tema del problema de investigación o no? ¿Del enunciado del problema? Por favor, me escriben un correo electrónico. No voy a revisar los chats porque me enloquezco acá entre atender la clase y revisar los chats. Entonces, porfa, me escriben un correo electrónico diciéndome que no les llegó mi correo para yo podérselos reenviar. Les dejo nuevamente por acá mi correo electrónico. Bueno, entonces, porfa, quienes no hayan recibido el correo, ya la mayoría me ha escrito que sí lo recibió, es decir, ya están en su correo electrónico lo que yo les envié. Quienes no lo tengan en su correo, me escriben un correo a la dirección que les acabo de poner en el chat para yo poderles reenviar la información. ¿Está bien? Bueno, entonces íbamos con el tema del planteamiento. Después de entender el planteamiento y de saber finalmente en qué contexto está eso que me interesa investigar, eso que me inquieta, yo debo formular el problema de investigación, es decir, no puedo quedarme con, me interesa saber cómo es que se definen las jornadas laborales o cómo se definen los horarios de trabajo, sino realmente quiero es responder una pregunta. Entonces, la formulación del problema de investigación básicamente versa sobre una pregunta de investigación. Seguramente los protocolos o los documentos previos que ustedes han trabajado tienen preguntas y son las preguntas que al final de la investigación, las conclusiones que formulemos al final para el 13 de noviembre, nos van a dar respuesta a esas preguntas. Entonces, la formulación del problema de investigación consiste en formular una o varias preguntas que correspondan a la incógnita cuya respuesta se pretende encontrar con la investigación. Lo más recomendable o lo más usual es que haya una pregunta general, una pregunta principal, y también que hayan unas preguntas específicas que indaguen sobre algunos aspectos eh, del gran problema. Eso grande que queremos investigar, como partir de preguntas más pequeñas o más puntuales, pues nos van a ayudar a darle respuesta.
Básicamente, la formulación del problema de investigación es el propósito específico de la investigación expresado en forma de pregunta. ¿Cómo formulamos la pregunta? A partir del cómo, del por qué, del para qué, o del cuántos, de cuál es la relación, en qué condiciones. Finalmente, esto es lo que de alguna forma nos va a decir si nuestra investigación está orientada hacia lo cualitativo, hacia lo cuantitativo, y nos va a permitir definir cuáles son los instrumentos de recolección de información más útiles para desarrollar ese proceso de investigación. Entonces, por ejemplo, tenemos para el caso de la tesis que les contaba de la investigación que yo realicé. ¿Cómo se definen las jornadas laborales de los trabajadores de una oficina inmobiliaria a partir de los múltiples roles que asumen en escenarios laborales y no laborales? Esta fue mi pregunta general, mi pregunta principal para desarrollar la investigación. Y estas cuatro que ustedes ven acá a mano derecha fueron las preguntas específicas. Respondiendo estas preguntas específicas fue que yo empecé a responder esa gran pregunta y que a la final fue lo que me permitió ponerle como el nombre a la investigación. Uno piensa en el nombre de la investigación al final, cuando ya tiene construido absolutamente todo y sabe hacia dónde se van a orientar los resultados. Antes no. Inclusive antes esas preguntas que tú te formulas, que tú te planteas, se pueden ir reformulando una y mil veces, porque una cosa es lo que uno piensa que va a encontrar y otra cosa es lo que uno en realidad encuentra en la investigación. ¿Cuáles fueron esas preguntas específicas que me permitieron empezar a dar respuesta a esa gran pregunta? ¿Qué elementos intervienen en la definición de las jornadas laborales desde la organización y desde los trabajadores? Es decir, la organización tiene unos estándares o unas formas de definir los tiempos de trabajo y los trabajadores los tienen de otra forma. Seguramente la organización lo hace en función de su productividad, del tipo de función que cumpla, el tipo de producto que elabore o el servicio que preste. Y los trabajadores también lo harán en función de muchos otros elementos, ya de su vida personal, de sus expectativas, etcétera, etcétera. ¿Qué relación existe entre el cumplimiento de la jornada laboral y variables como género, edad, estado civil, estado parental, tipo de trabajo realizado en la organización y tipo de vinculación? ¿Por qué hice esta pregunta? Porque muchas veces y de manera reiterativa en la bibliografía que yo buscaba, encontraba que las mujeres, por ejemplo, somos quienes más expuestas estamos al incumplimiento de la jornada laboral. Y muchas veces por esto, pues por atender temas familiares con los hijos, con el esposo, etcétera, etcétera. Y muchas veces por esto incluso somos discriminadas en procesos de contratación porque hay mayor tendencia a que las mujeres pidamos permiso para ausentarnos del trabajo para resolver asuntos domésticos. Entonces, eso también fue una variable que yo tomé en cuenta para dar respuesta a esa gran pregunta. Otra pregunta, ¿qué relación existe entre el uso de las nuevas tecnologías y la definición de los tiempos y espacios laborales de acuerdo al tipo de trabajo realizado en la organización? Como les decía hace un momento, por ejemplo, el celular eh, nos facilita muchas veces el trabajo, pero también nos amplía un montón la jornada laboral. Por ejemplo, si mi horario está de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero yo me llevo el celular del trabajo a la casa, seguramente a las 10 de la noche voy a estar resolviendo o voy a estar respondiendo correos electrónicos del trabajo, o chats o atendiendo llamadas. Entonces, cómo muchas veces esas nuevas tecnologías nos amplían o nos reducen el tiempo de trabajo. Y finalmente, ¿cuál es la relación entre los roles asumidos por los trabajadores de la organización, tanto en la vida laboral como en la vida social, y la presencia de conflictos interrol, sobrecarga o acumulación de roles para las personas? Es decir, como muchas veces el ser mamá o el ser papá era incompatible con el hecho de ser trabajador o por el contrario, el hecho de ser trabajador fortalecía ese rol como papá o como mamá en el escenario doméstico. De manera que estas cuatro preguntas específicas que yo formulé me facilitaron dar respuesta a esa gran pregunta que me planteé al principio. ¿Cómo fui estructurando estas preguntas? Al principio de la investigación yo no tenía esas preguntas tan bien formuladas, sino que tenía ciertos temas que quería investigar o que yo pensaba me iban a permitir o me iban a facilitar el desarrollo de esa gran pregunta. Y fue a partir de la búsqueda de la información a través de las entrevistas y de los otros instrumentos de recolección de información que yo usé, que fui perfilando las preguntas. Yo iba recolectando información, la iba sistematizando y me iba dando cuenta hacia dónde se orientaban ciertas respuestas, hacia dónde se orientaban ciertas evidencias que yo encontraba.
y eso fue lo que al final me permitió estructurar de una forma más clara esas preguntas de investigación y esos objetivos que al final me formulé como objetivos de investigación. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Exactamente, Weimar. Es muy acertado el comentario que tú haces. Uno se formula unas preguntas al principio que finalmente son las que le van a orientar como hacia dónde debe encaminar su búsqueda de información, pero es poco a poco en el transcurso de esa búsqueda de información, de encontrarte con ciertas cosas a partir del proceso de recolección de información, que tú vas a poder irlas ajustando, como perfilando a eso, pues que estás interesado en buscar. Porque, como les digo, una cosa es lo que uno piensa que va a encontrar y otra cosa es lo que uno realmente encuentra en la realidad social o empresarial, pues que está investigando. Exactamente, eso lo mencioné hace un momento, Weimar. Así como las preguntas van cambiando, por supuesto, el título o el nombre que se le da a la investigación o al proyecto de investigación cambia aún más, porque finalmente no sabes qué es lo que vas a encontrar. Entonces, tú tienes un tema definido, tienes un problema definido, eso es lo único que tienes seguro. De ahí para adelante lo que encuentres o lo que cambies, de ahí para adelante lo que definas puede ir cambiando a partir de lo que encuentres en esta investigación, desde lo teórico, desde la bibliografía que ya se ha construido a partir del tema, pero también desde la vida real, desde lo que tú encuentras en el día a día de la organización, de la empresa, de la familia, de lo que sea que estés investigando. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la investigación o qué son los objetivos de una investigación? Es una declaración clara del propósito específico del estudio que identifique las variables claves del estudio y sus posibles interrelaciones, así como la naturaleza de la población de interés. Los objetivos son el horizonte de la investigación, es decir, hacia dónde vamos a orientar nuestra investigación. Y dependiendo del tipo de objetivos que se formule para la investigación, pues finalmente vamos a definir cuál va a ser la ruta o el direccionamiento que vamos a tener durante ese proceso investigativo. Ustedes seguramente han escuchado mucho de los objetivos generales y específicos y en el protocolo o en el documento previo que ya tienen elaborado, pues justamente deben estar estos objetivos, ¿no? El objetivo general responde al título y al problema de investigación, es decir, a esa gran pregunta, a esa pregunta inicial que nos planteamos, y los objetivos específicos deben ser coherentes con las preguntas específicas y deben conducir al cumplimiento del objetivo general. ¿Cuáles son las características de los objetivos? Deben ser alcanzables y medibles, deben utilizar verbos en infinitivo y deben ser claros y pues de fácil entendimiento. Recordemos re- recuerden que ustedes ya tienen este material en su correo electrónico, entonces pues va a ser más fácil que lo revisen después con más calma, pero entonces recordemos esta gráfica de las preguntas y esta misma gráfica se vuelven los objetivos. Yo me preguntaba, por ejemplo, cómo se definen las jornadas laborales de los trabajadores de una oficina inmobiliaria. Y en ese sentido, mi objetivo general es explicar cómo se definen las jornadas laborales de los trabajadores de una oficina inmobiliaria, ta, ta, ta. Y así lo mismo sucede con las preguntas específicas y los objetivos específicos. Ya no nos preguntamos, ya no planteamos el qué relación, el qué elementos o cuál es la relación, sino que ya nos planteamos es identificar, analizar, analizar, analizar. ¿Ven la diferencia? ¿Ven cómo se complementan los objetivos específicos con las preguntas específicas, la pregunta general con el objetivo general? Es un poco, o sea, ahí ya se empieza a ver la coherencia de un documento, de un proyecto de investigación.
que lo que yo quiero saber sea coherente, de la forma en que lo pregunto sea coherente con la forma en que planteo que lo voy a resolver. ¿Hay alguna pregunta hasta acá sobre los objetivos? ¿Me escuchan? Objetivos se van modificando porque, digamos, si uno de mis objetivos específicos era, por ejemplo, identificar elementos, no, por ejemplo, analizar la relación que existe entre el uso de las nuevas tecnologías y la definición de tiempos y espacios laborales. Y resulta que yo no encuentro que haya una relación tan clara, pero encuentro que hay otra relación, por ejemplo, entre la definición de las tecnologías y la definición de roles, por ejemplo, pues a mí ya no, o sea, yo ya no, ¿para qué me voy a concentrar en algo que no es tan importante y dejo de lado algo que puede ser mucho más importante y que le puede dar un valor diferente a mi investigación? Entonces, esas cosas, claro, no se trata de estar cambiando todo el tiempo porque imagínate cuándo se terminaría una investigación, nunca. Te la pasas cambiando y cambiando y cambiando, pero pues sí es a partir de de ese permanente contacto con la investigación que se pueden ir modificando ciertas cosas, ajustando ciertas cosas. No es que vaya a haber un cambio completo, pero sí se pueden ir ajustando de acuerdo a lo que uno va encontrando tanto en la teoría como en la práctica. ¿Está claro, Hamilton? Bueno, yo espero que sí. Perfecto. Ahora, tenemos ya el planteamiento, tenemos los objetivos, la pregunta, los objetivos. Ahora necesitamos hablar de la justificación. La justificación, es decir, el para qué o el por qué es importante esa investigación que estoy haciendo. Toda investigación debe estar impulsada para la solución de alguna problemática. Entonces debemos preguntarnos, ¿se ha hecho antes el estudio? ¿Cómo beneficiaría el estudio que estoy realizando a mejorar cierta situación o a cierta población, por ejemplo? Entonces, digamos que para justificar una investigación o para valorar su importancia o el aporte que puede hacer, pues hay unos criterios prácticos, teóricos y metodológicos. Los prácticos están orientados a que se utiliza o son útiles cuando una investigación cuando se considera que los resultados de una investigación pueden ayudar a contrarrestar parcial o totalmente un problema. Es decir, por ejemplo, muchas de las investigaciones que se hacen en el laboratorio, cómo esto me puede solucionar la disminución de muertes o cómo esto me puede disminuir, no sé, el contagio de cierta enfermedad. Pensémoslo no en una investigación tan teórica, sino en algo práctico. O, por ejemplo, algo más de nuestra área. ¿Cómo, cómo puedo mejorar la eficiencia a través de la implementación de un sistema de gestión en una organización con ciertas características? Por ejemplo, entonces eso es algo práctico, algo que yo puedo evidenciar o que yo puedo evidenciar como los resultados en algo de la vida real, en algo que finalmente me permita evidenciar un cambio, algo el antes y el después de mi investigación. También hay unos criterios teóricos y estos se utilizan cuando el propósito de la investigación es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontando una teoría, un estudio, un método, unos resultados con otros de su mismo campo disciplinar. Por ejemplo, la tesis que yo les estoy mostrando tiene más una justificación teórica, porque, porque buscaba analizar una realidad, no para generar un cambio, pero sí para generar ciertas reflexiones tanto en las organizaciones como en quienes hacen parte de esas organizaciones como trabajadores. ¿M? Y también hay unos criterios metodológicos que se utilizan cuando el proyecto que se va a realizar busca proponer una nueva teoría, un nuevo método o estrategia para generar conocimiento válido y confiable. Es decir, me inventé un nuevo sistema de gestión, me inventé algo súper novedoso que va a generar un cambio
en el contexto en el que estoy investigando. Entonces les decía, por ejemplo, que este ejemplo de la tesis o de la investigación que yo realicé tenía los criterios eran sobre todo teóricos. Y esto es como acá en este cuadro yo resumo la justificación de esa investigación. Por un lado, llenar vacíos teóricos. ¿Por qué? Porque esta tesis, digamos que busca responder a esto que planteo acá en el cuadro. El desenvolvimiento de los roles en escenarios laborales y no laborales ha sido estudiado desde diversas perspectivas y esto lo encontré a partir de la revisión bibliográfica que yo tuve que hacer para formular mi problema de investigación. Lo que yo encontraba era que lo que ya se había dicho sobre este tema hacía énfasis en la familia y en el género femenino, pero no le daba importancia o dejaban de lado otros escenarios diferentes a la familia y al posicionamiento del género masculino frente a esa problemática. Es decir, lo que ya se ha dicho sobre el tema o lo que ya se había dicho sobre el tema estaba muy enfocado en la familia y en las mujeres. Yo con la investigación que hice también me ubiqué en otros escenarios diferentes al familiar y no solamente me concentré en el género femenino, sino, ok, los hombres, el género masculino, cómo se posicionan frente a esta situación problemática. Hay estudios realizados sobre esta temática desde el nuevo institucionalismo, que fue una de las teorías que yo elegí, y analizan las dinámicas de la organización respecto a presiones y condiciones externas, sin referir prácticas internas, es decir, lo que pasa dentro de la organización para definir ciertas prácticas que allí se generaban. Y los estudios de este tipo son escasos en países de América Latina. La construcción teórica al respecto se ha elaborado principalmente en países europeos y América del Norte. Es decir, de México para abajo, muy poco se ha hablado sobre el tema de las jornadas laborales. Y pues bueno, hacer este acercamiento que yo propuse desde una organización colombiana era hacer un aporte teórico pues valioso para nuestro país. ¿De qué otra forma justifiqué mi investigación? Realizando aportes teóricos. Analizar desde la perspectiva organizacional la definición de las jornadas laborales, tanto de la postura de la organización como la de los trabajadores, teniendo en cuenta los roles que estos últimos asumen en los escenarios laborales y no laborales. Conocer formas específicas bajo las cuales operan las organizaciones con características similares y realizar un primer acercamiento a cómo se define y se construye lo laboral y lo no laboral en una organización colombiana. Todo esto, ¿cómo lo definí? A partir de ser consciente que existía, como les dije, yo no me inventé el agua caliente, o sea, yo sabía que de este tema ya habían ciertas investigaciones y por eso tuve que leer mucho para saber qué era lo que ya había y qué era lo nuevo que yo podía aportar a partir de mi investigación. Pues porque nosotros no somos los primeros que pensamos en un problema, los problemas ya existen, pero seguramente con una profundidad o con un enfoque diferente. Entonces, pues es ver cómo se encuadra eso que nos interesa, eso que nos genera como cierto, cierta curiosidad, cómo eso lo enfoco para algo nuevo, algo novedoso que yo pueda aportar. Eh, des- ¿Hay alguna pregunta hasta acá sobre la justificación? Perfecto. Ahora, cuando se hace una investigación, mm, es necesario ser consciente de las limitaciones. O sea, esto es un repaso muy rápido, ¿no? Porque esto seguramente en la clase que ustedes vieron hace el semestre que haya sido sobre diseño metodológico, seguramente ya revisaron todos estos temas. Esto es solamente como un pincelazo muy rápido como para que nos resintonicemos con el tema y empecemos a ajustar eso que hay que ajustar de ese documento que ya tenemos. Hay que ser conscientes cuando se formula una investigación de ciertas limitaciones, por ejemplo, limitaciones de tiempo. Nosotros prácticamente tendríamos este semestre y pues en este mismo sentido, pues, pues debemos ser más o menos ambiciosos con lo que debemos investigar o con lo que queremos investigar. Limitaciones de espacio, por ejemplo, sería interesante realizar una investigación
comparando ciertas cosas, no sé, estoy dando un ejemplo de Manizales con, no sé, Nueva York, pero pues difícilmente nos vamos a poder ir a Nueva York a recoger información. Entonces, pues hay que ser conscientes también de esas limitaciones de tiempo, de espacio, pues que tenemos y limitaciones de recursos. No solamente pensar en el recurso financiero, es decir, cuánto me va a costar hacer mi investigación, sino también el acceso que yo voy a tener a la población a la que voy a investigar. O pensemos los recursos como esas personas, por ejemplo, que nos pueden suministrar información muy valiosa para el desarrollo de nuestra investigación. Entonces, si me interesan temas muy complicados, difícilmente vamos a poder acceder a todas las personas que nos puedan proporcionar información. Entonces tenemos que valorar esas limitaciones y en función de valorar y reconocer esas limitaciones, ajustar nuestra investigación y nuestra formulación del problema de investigación. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en las investigaciones? No tener un fundamento para la investigación. Y de ahí mi insistencia en que es importante. Claro, José, claro, Hamilton. Yo les decía, los recursos, no me quiero referir simplemente al recurso financiero, que acá lo menciono, sino también a otro tipo de recursos, porque muchas veces los recursos se piensan es en la plata. ¿Cuánto me va a costar? Pero no, ok, tengo cómo financiar la investigación, pero no tengo cómo acceder a las personas que me van a proporcionar información. Entonces, ¿de qué me sirve tener la plata si no, si pues de nada sirve que yo vaya allá a recoger información si no voy a poder recogerla? ¿Me hago entender? Claro, el recurso financiero es básico, pero pues hay que tener en cuenta otros recursos de los cuales dependemos para poder desarrollar nuestra investigación. Bueno, de los errores más frecuentes, no tener fundamento para la investigación y de ahí mi insistencia en el tema de saber qué se ha dicho sobre el tema que yo voy a investigar. O sea, no es decir que se me ocurrió este tema y ya, sino que se ha dicho, quiénes ya han hablado sobre ese tema, qué han hablado sobre ese tema, desde qué perspectiva, cómo han manejado el tema y yo qué puedo aportar de novedoso. No se vale invertir un montón de recursos financieros, de tiempo, haciendo una investigación que creemos novedosa para después darnos cuenta que esa investigación fue realizada hace 10 años por otras personas, por ejemplo. De ahí la importancia de tener ese fundamento. Convertir la investigación en requisito para graduarse. Bueno, en este momento no es un requisito, pero ustedes sí pueden hacer de este proceso que desarrollemos en este semestre un recurso muy valioso para su final, para la culminación de su formación profesional. Sin embargo, no es verlo como ese requisito, sino verlo como, o el requisito para cumplir con esta clase, sino verlo como algo más allá, como algo que realmente me va a poder satisfacer ciertas inquietudes que tengo, pero también que me va a poder generar conocimiento. Otro error, pensar que ya todo está resuelto e investigado. Siempre hay algo para investigar, algo nuevo, algo diferente. No todos pensamos igual. Alguien me ha preguntado qué es delimitar el tema. No podemos elegir temas generales, porque sobre los temas generales se habla mucho. Debemos ser muy específicos sobre qué es lo que queremos investigar, en qué contexto, en qué organización, en qué empresa, en qué fechas, en qué ciudad. Hay que delimitar lo que me interesa investigar e incluir conceptos ambiguos y confusos. Debemos ser muy claros con lo que queremos investigar, debemos ser muy claros en la forma en que lo analizamos, en el vocabulario y en el lenguaje que utilizamos para analizar eso que estamos investigando. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, el marco de referencia de la investigación es el cuerpo teórico de la problemática que se está abordando y es lo que nos permite tener una visión general de las propuestas planteadas por otros investigadores, es decir, lo que otros ya han dicho sobre eso que yo voy a investigar. No sé si se acuerdan de esta gráfica. Vean, ya vamos acá, justificación, marco teórico. Ya hemos pasado por todo esto, ¿cierto? Vamos acá en el marco teórico. Ese marco teórico o ese marco de referencia es lo que nos va a permitir determinar qué es lo nuevo que yo voy a aportar. Este marco de referencia a la investigación pueden ser tres tipos de marcos. Un marco teórico, que es el conocimiento mínimo requerido para comprender un problema. El estado del arte, que es el mínimo conocimiento necesario y actualizado que existe para resolver el problema, es decir, lo que ya se ha dicho. El marco teórico
es lo que la teoría ha dicho sobre ese problema de investigación al que yo me voy a enfrentar. El estado del arte es lo que ya otros han dicho, las investigaciones que ya han realizado sobre esa misma temática, solo que yo voy a enfatizar o voy a profundizar sobre cierto punto. Y el marco conceptual es lo que hace alusión al conjunto de términos relevantes y especializados de la investigación que yo voy a realizar. ¿Mm? Los ejemplifico. Acá mi marco teórico fue, por ejemplo, la teoría de roles y el nuevo institucionalismo. Yo desde esas dos teorías, que son una teoría sociológica, y las dos son teorías sociológicas, pero una más relacionada a la sociología del trabajo y la otra más hacia la sociología convencional, pero finalmente esos fueron mis marcos teóricos de referencia a partir de los cuales yo realicé mi investigación. El estado del arte fue lo que les he contado mil veces que tuve que leer antes de definir claramente cuál iba a ser mi investigación, lo que me permitió conocer que hay muchas investigaciones pero que hacen referencia solo a las mujeres, que hay muchas investigaciones pero que en Latinoamérica no hay nada, sino que todo se concentra en Europa y en Estados Unidos, que hay muchas investigaciones que hacen referencia a la definición de tiempos laborales, pero no a cómo se consideran esos tiempos laborales con los tiempos no laborales. Ese fue mi estado del arte. Y el marco conceptual, el cual definí a partir de ese estado del arte y a partir de ese marco teórico, fueron estos conceptos que yo defino acá, que son finalmente los que me permitieron darle vida a mi investigación. Entonces yo ya podía hablar de un conflicto de rol, de una sobrecarga de rol, de una acumulación de roles, pero esto yo no lo sabía, esto me lo proporcionó la teoría de roles, de ahí la importancia de tener un marco teórico definido, que ustedes ya lo debieron haber hecho. Y, por ejemplo, yo no sabía cómo hacer este tema de la institución, de las prácticas institucionalizadas, reglas, rutinas, etcétera, etcétera. Todas estas nociones, estos conceptos que me proporcionó el nuevo institucionalismo. ¿Mm? Entonces, este es el marco de referencia y ya a partir de este marco de referencia es que yo empiezo a leer ese problema, ese fenómeno que estoy investigando. No es lo mismo ver un trabajador como, no sé, como un elemento productivo a verlo como una persona que está expuesta a una sobrecarga de rol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, era entender la realidad que yo iba a investigar ya a partir de la teoría de roles y del nuevo institucionalismo. Y ya finalmente, después de definir como todo el tema del marco de referencia, todo el tema del marco teórico, todo el tema de la justificación, los objetivos, etcétera, etcétera, ya defino la metodología. ¿Cómo es que yo voy a investigar? ¿Cómo es que yo me voy a acercar a eso que me interesa investigar? ¿Cómo voy a resolver la pregunta de investigación? ¿Qué es la metodología? Entonces es el camino para dar respuesta a esas preguntas que nos planteamos al principio. Es la guía, es la guía en que el investigador se acerca y se introduce a la realidad que va a investigar. Son procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio y determina la manera en que el investigador recaba, ordena y analiza los datos. Es decir, la metodología de la investigación lo que me permite es definir cómo me voy a acercar a la realidad que voy a investigar para poder dar respuesta a esas preguntas a eso que me inquieta, a esas preguntas que me planteé al principio. Esta es la gráfica de mi metodología de la investigación y era la definición de la jornada laboral. ¿Cómo voy a entender la definición de la jornada laboral desde la teoría de roles, desde el nuevo institucionalismo? Y vean que acá está todo el marco teórico y el marco conceptual. Y cómo esta definición de la jornada laboral que viene dada tanto por los trabajadores como por la empresa, por la organización inmobiliaria, están en una constante relación. ¿M? Pero esto a su vez está incidido por todo un entorno, los clientes, la competencia, la tecnología, la dinámica familiar, la dinámica social. Todo esto era mi metodología de la investigación. Pero eso es como diseñamos una gráfica así, profe. No tienen que diseñarla así. Así me pensé yo mi investigación y así fue que yo fui articulando los diferentes elementos que encontraba a medida que recogía la información. Me daba cuenta, pero es que vean que la tecnología influye, entonces la voy a incluir como parte de mi investigación. Pero es que vean que, no sé, la competencia también influye en cómo yo defino las jornadas de trabajo. Todo eso es lo que me va a permitir ir ajustando mi metodología. Entonces,
eso lo vamos a revisar con más detalle en la próxima sesión. El método que yo elegí, el enfoque fue el cualitativo. Me pregunto por el cómo, como por el por qué. Es decir, pretendo dar como respuestas un poco más reflexivas, más analíticas. El método que usé fue el estudio de caso. Me centré en esta organización inmobiliaria. No me interesaba revisar otro tipo de organizaciones, la definición de horarios de trabajo en otro tipo de organizaciones, sino en esta organización inmobiliaria. Por tanto, es un estudio de caso. Y para recoger información usé cuestionarios, usé entrevistas y usé análisis de contenido. En 15 días, cuando veamos todo este tema de diseño de instrumentos y herramientas para la recolección de información, profundizaremos sobre esto, pero pues es para que ustedes se den una idea de cómo fue que yo diseñé esa metodología para mi investigación. Y aquí en las diapositivas que presento en adelante, pues ya están los resultados de la investigación. Si ustedes se fijan en esta gráfica está la pregunta general y cada una de las preguntas específicas. ¿M? Y entonces, en los resultados de la investigación, lo que busco es ir dando respuesta una a una a esas preguntas específicas. Entonces, acá defino cómo es que se define cómo fue que, acá determino cómo fue que se definieron las jornadas laborales desde la organización y desde los trabajadores. Acá defino cómo, por ejemplo, la dinámica personal y familiar influye en esa definición de las jornadas laborales. Entonces, acá mi conclusión es que hay una construcción social de tiempo laboral y que esa construcción social va a estar dada por el género, por el estado civil, por el estado parental, etcétera, etcétera. Bueno, pues digamos que esto ya es profundizar un poco en los resultados de la investigación, pero al final, lo que yo esperaría al final de este semestre es que cada una de las preguntas que ustedes se planteen o que estén planteadas en ese documento que me van a compartir, pues puedan leerse así, a partir de resultados claros, de un análisis claro de eso que ustedes encontraron. Como les digo, eso ustedes ya lo tienen en su correo electrónico y seguramente pues les va a ser muy útil. Acá a partir de los resultados de la investigación pues formulé unas conclusiones, unas reflexiones finales y listo. ¿Hay alguna pregunta? Dime, Lisette. ¿Cuáles resúmenes, Lisette? Te escuchamos, sí, me parece mucho más práctico que hablemos por micrófono. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho. Pues yo tenía entendido que en todo proyecto el resumen, pues uno lo redacta ya cuando haya realizado todo el trabajo. Entonces no sé si para este caso el resumen iría hasta lo que tenemos adelantado o ¿Cuál estoy resumen, entendiendo Lisette? mal. ¿Quién les ha pedido un resumen? Aquí en el correo que nos envías dice el documento debe contener resumen, introducción, Ay, Lisette, marco vamos teórico por y partes, cariño, propuesta. vamos por partes porque yo, o sea, yo estoy preguntando si hay alguna pregunta sobre lo que presenté y ya en un momentico entonces vamos a hacer la aclaración sobre la actividad, ¿te parece? Vale. Pero si quieres te respondo de una vez tu duda. El resumen se refiere a, o sea, no es el resumen de la investigación porque ustedes evidentemente no han hecho todavía ninguna investigación. Es un resumen que nos hable un poco de ese problema que van a investigar. ¿Me entiendes? Ujú, sí, te entiendo. Angélica Acevedo, ¿tú tienes micrófono?
tú nos puedes compartir cómo tienes elaborado ese resumen, por favor? Angélica. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, ahora yo abro el proyecto. Bueno, el resumen que nosotros hicimos fue algo donde se habló mi proyecto sobre la bolsa de valores, Ujú. pues la investigación que hicimos. Y era hablando algo sobre la bolsa de valores. Pues nosotros lo tomamos en la parte colombiana, entonces hablando sobre eso, como a dar un pequeño concepto sobre el problema que vamos a plantear. Exactamente. O sea, es como contextualizar un poco en qué locura nos vamos a meter, ¿verdad? Sí, como explicar bien que, como hablar un poco sobre eso para ya abordar como la pregunta. Ujú. Ok, perfecto. Es como, o sea, es eso que tuvieron que leer o sobre lo que tuvieron que buscar antes de formular la pregunta, lo que les dio como ciertas pistas para cómo formular la pregunta, ¿verdad? Sí, sí señora. Ok. Gracias, Angélica. Ok. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Lisette, ¿se aclaró un poco tu duda? Vale. Bueno, ya para finalizar, les digo dos cosas. Uno, yo tenía previsto hacer esta actividad en clase, sin embargo, pues ya es tiempo de ir cerrando la sesión. Yo se las dejo a ustedes acá, está en el material que les envié. Si ustedes quieren hacerla, pues me parecería muy rico. ¿Por qué? Porque se van a poder dar cuenta cuál es el objetivo final del curso, ¿no? Que es construir, pues dejarles lo más avanzado posible la construcción de su trabajo de grado. Entonces, acá está la ruta a través de la cual ustedes pueden acceder al repositorio, pues, de la Universidad de Manizales, donde van a encontrar tesis de pregrado, tesis de posgrado, y van a poder, pues, darse cuenta qué más implica hacer una tesis, una investigación. Entonces, pues, acá hay unas preguntas que seguramente les van a orientar y les va a facilitar como un poco esa indagación de documentos. Esta es una actividad no calificable, o sea, si ustedes la quieren hacer, seguramente les va a aportar cosas muy interesantes, pero pues yo no voy a evaluar que ustedes lo hagan o no lo hagan, lo dejo pues ya a criterio de cada uno de ustedes y un poco a su sentido de curiosidad. Y por otro lado está ya entonces la actividad grupal que está prevista para mañana 18 de julio. La idea es que ustedes por favor entonces a través de la plataforma, exactamente, ustedes a través de la plataforma por grupos me envíen lo que ya tienen previsto. Yo puse acá lo que elaboraron en el curso de diseño metodológico porque como les digo, yo había entendido que esta era una continuidad absoluta del semestre pasado a este semestre y lo que yo había entendido era que los mismos estudiantes que estuvieron con el profesor José Carlos el semestre pasado eran los mismos que iban a tomar este curso. Yo no sabía que iba a haber estudiantes de otras asignaturas, de otros semestres, de otras universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como se dijo al principio de la sesión, entonces cada uno ya debe haber visto en algún momento alguna materia de diseño metodológico. Por consiguiente, ese documento que elaboraron en esa materia, ya sido el semestre pasado o hace 3 o 4 semestres, es el que ustedes van a empezar a trabajar. El trabajo, Angélica, porfa, envíamelo en Word para yo poderles hacer comentarios. Porfis. Con eso de vista de revisión de cambios, ajuste de cambios, más fácil me queda revisarlo por ahí. ¿Qué debe contener ese documento? El resumen, una introducción. En esa introducción debe estar el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la justificación y la delimitación. Debe estar el marco teórico, si alcanzaron a elaborar la propuesta de la perspectiva y diseño metodológico y la bibliografía. Entonces, ese es el documento que yo espero recibir a través de la plataforma el día de mañana en equipos. Dime, Angélica. Vale, Mauricio, no importa entonces, sí, Alejandro es el que está dictando el otro curso de seminario en este momento. Entonces,
es válido el documento que tienes con él. Sí, sí lo desarrollaron, hubo grupos que sí lo desarrollaron. Sé que sí hubo grupos que sí lo desarrollaron, Weimer. Si tú no lo tienes, pues ni modo, vamos a empezar a trabajarlo, hay que trabajar un poco más en eso. Habrá que trabajar muy fuerte este semestre, de entrada se los digo, para todos, tanto ustedes como yo, pero pues lo que tengan entonces es justamente, por favor, me envían lo último que les haya revisado el profesor, que haya sido quien les, o sea, el documento final de ese curso que ustedes tomaron. No, no voy a revisar cosas de principio de semestre de hace 2 años, sino ya la versión más pulida y más terminada que tengan de ese documento. Em, Alejandro Pulgarín, sí, vale, no importa, Mauricio, quién haya sido el profesor, el caso es que podamos sacarle provecho de ese documento que ustedes ya tienen elaborado. Angélica, ¿el documento lo debemos subir todos los integrantes? Pues yo creo que, Dios mío, yo no sé, yo creo que sí, porque para subirles la nota, como, Angélica, ayúdame tú con ese tema, ¿cómo lo hacían con el semestre pasado? ¿Todos lo subían o cómo hacían al final? Solo uno. No, pues nada, subámoslo esta vez todos. Pues mi propuesta sería, suban, que cada documento venga especificando el nombre de todos los integrantes del grupo. Es decir, si Mauricio, un ejemplo, no conozco cómo están conformados los grupos, un ejemplo, si Mauricio Enrique Vargas está trabajando con Hamilton y con Angélica, los tres, Mauricio, Hamilton y Angélica, suben el documento, pero garantizan que sea el mismo documento y que en ese mismo documento aparezcan los nombres de los tres, porque no sé si después para subirles la nota me vaya a exigir el, pues el tener algún registro. De todas formas, o sea, hagámoslo así por ser la primera vez y ya vamos viendo a medida que avanza el semestre cómo se nos facilita a todos, ¿les parece? Sí, yo también tengo una clase ya, chicos, tengo que dejarlos en este momento. Como les dije, ya el material está en el correo electrónico de ustedes. Eh, Quedo muy atenta. Recuerden que mañana es el plazo para enviar ese documento a través de la plataforma. Enseguida yo recibo los documentos, empiezo a revisarlos y empiezo a hacer comentarios. Nos vemos en 15 días, o bueno, nos escuchamos en 15 días para la segunda sesión. Y la idea es que ustedes pues reciban de manera muy atenta esos comentarios que yo les haga en el documento para irlos ajustando. Bueno. Gracias por su atención, que tengan una buena noche, que descansen y pues espero de verdad que sea un curso muy provechoso para todos. Espero no haberlo saturado con tanta información y espero que en la medida que avance el semestre podamos irnos desenvolviendo un poco mejor. Bueno, descansen y bueno, nos vemos, nos hablamos entonces en 8 días, en 15 días diré. Hasta mañana.